Las ecológicas. Los venezolanos no pueden besarse apasionadamente. Si lo hacen, irán a la cárcel por 30 días. Más reinas en Krypton. Hoy la señorita Meta, Shirley Alexandra Díaz Granados. Y en los deportes, el furor del Mundial Francia 98 inunda las tiendas parisinas. Con el patrocinio de Colombiano. Krypton presenta su noticiero Krypton. Muy buenas tardes, mucha atención. A partir de mañana aumentará en 50 pesos el pasaje en el transporte público en Bogotá. Esto solo para los vehículos modelo 1990 hacia atrás. La medida no fue bien recibida por los usuarios. Y eso afecta bastante, sobre todo nosotros unos empleados que ganamos un sueldo mínimo, que tenemos que pagar arriendo. Como esta persona, mañana los habitantes de Bogotá y usuarios de los buses rojos deberán disponer en su billetera de 50 pesos más para poder pagar sus pasajes. Afecta a todo mundo porque de todas maneras si suben el transporte debes de subirle también al subsidio de transporte al empleado. Todo sube menos el sueldo del trabajador. 50 pesos que para quienes ganan solo el mínimo representa mucho dinero. No es mucho, pero al diario ¿cuánto es? Harto, al mes es harto uno. El Ministerio de Transporte autorizó a los 5.669 vehículos de transporte público de modelos anteriores a 1990 para aumentar de 250 a 300 pesos en la jornada diurna y de 300 a 350 en la noche. Cuando se hizo un incremento de alza en Bogotá, esos buses no se les incrementó, sino un porcentaje muy bajo, un 13%. Y a propósito del transporte, la Policía de Carreteras informó hoy que en este puente festivo se han presentado 20 accidentes de tránsito en las vías del país por imprudencia de los conductores. Para la operación retorno está previsto el control por parte de 15.000 miembros de la Policía de Carreteras en todo el territorio nacional. Se prevé que a Bogotá ingresen hoy alrededor de 50.000 vehículos. Como siempre, las recomendaciones son no conducir en estado de embriaguez y hacer uso del cinturón de seguridad. Atención que en Cartagena se presenta una difícil situación con los desplazados del sur de Bolívar. Desde hace 12 días los campesinos se tomaron la catedral y según se ha podido conocer, alrededor de 300 personas más llegarán a la Heroica para solicitar seguridad por parte de las autoridades. Acosados por la guerrilla y los paramilitares, viendo cómo día a día masacran miembros de sus familias, 67 campesinos del sur de Bolívar permanecen en la catedral a espera de una solución a la grave situación de violación de los derechos humanos. Mirando el irrespeto a la vida, la violación que están haciendo con los derechos humanos, los asesinatos que se están presentando. Allá nos masacran los paramilitares, nos están masacrando nuestras familias. Con la esperanza en el divino niño y la fe de quienes forjan el campo o en medio del peligro de las minas, este grupo de colombianos se aferra a la vida. Ante esta grave situación y la poca atención del gobierno departamental, se gesta el desplazamiento de 350.000 campesinos la próxima semana de toda la zona hacia Cartagena. Con Rosario Meléndez, Krypton, su noticiero en Cartagena. Y precisamente esta semana comienza en todo el país una jornada por los desplazados de la violencia que hoy se acercan a más de 1 millón. La situación no ha sido nada fácil para los campesinos que buscan seguridad en tierras que no son las suyas. Cuando la orden de batalla haya... En Colombia hablamos de la violencia desde hace 50 años. Pues bien, el conflicto bipartidista de los años 40 y 50 dejó desplazados a cerca de 2 millones de colombianos que dejaron sus hogares y sus tierras en esa época. Aunque en las 2 décadas siguientes se habló de un periodo de retorno poblacional, en los 80 se generó un proceso de deterioro de los derechos humanos. Hecho este que provocó el desplazamiento de unas 600.000 personas entre 1985 y 1994, según el episcopado colombiano. Desde los inicios del gobierno Samper se incrementó el número de desplazados, pues se asegura que hasta la fecha otras 300.000 personas dejaron sus hogares. De ellas, 35.000 corresponden a la región de Urabá. Todo por cuenta del enfrentamiento entre guerrilla, paramilitares y ejército. Por ello, esta semana se inician jornadas para escuchar las voces de los cerca de 1.200.000 desplazados por la violencia que hay en Colombia. Krypton, su noticiero. En Colombia, diariamente 18 niños son víctimas de la violencia sexual. Sin embargo, este número es mayor, ya que en la mayoría de los casos no se denuncia el delito. Las autoridades de familia están preocupadas por el alarmante incremento de la violencia contra los menores. En Colombia cada día aumenta la violencia sexual. 2,5 millones de personas son víctimas anualmente de este flagelo. Cada 24 horas, 18 menores son violados.
Sus edades están entre los 5 y 14 años. Y lo más alarmante de este informe de medicina legal es que en el último año, diariamente 3 niños menores de 5 años han sido violentados. La mayoría de las personas que delinquen en cuestiones sexuales son personas conocidas. Tenemos los amigos, tenemos los tíos, los padrastros, los primos. Generalmente dentro del hogar es que se comete la mayor cantidad de delitos sexuales. En el último año, el Instituto de Ciencias Forenses practicó 12.000 dictámenes de delitos sexuales a menores de edad, que no solo dejaron lesiones físicas, sino psíquicas. Un caso que nos presentó medicina legal de un niño que era abusado por su abuelo cada vez que salía de vacaciones en un camión. Solamente en Bogotá 100.000 niños son violados mensualmente y en la mayoría de los casos los agresores permanecen en libertad. Krypton, su noticiero. Y una difícil situación se está presentando con los niños infractores. Ante la falta de cupos en los centros de rehabilitación, los pequeños deben convivir en estaciones de policía con delincuentes mayores. Después de traerlos acá, ¿qué les han dicho? ¿Se van a quedar acá? ¿Qué van a hacer con ustedes? No nos han dicho nada. Si nos quedamos, nos salimos o esperar el habeas corpus. Como él, más de 100 menores de edad son recluidos semanalmente en las estaciones de policía de todo el país. Según la Defensoría del Pueblo, se está violando el Código Penal y del menor. En los calabozos los menores son encerrados junto a prostitutas y ladrones mayores de edad. Los tiene que tener obviamente en ciertas condiciones, no los puede tener combinados en mismos sitios con mayores de edad, pero el problema es que las entidades que los tienen que recibir muchas veces no los reciben. Por eso la Defensoría del Pueblo planea para el próximo año invocar la ayuda de organismos internacionales para que administre los recursos destinados para los centros de reclusión infantil, pues parece que el problema más de presupuesto es de corrupción. En ese sentido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una responsabilidad porque ellos tienen que ser sometidos a tratamiento especial y no pueden permanecer ahí. Krypton, su noticiero. A esta hora, los organismos de bomberos y la policía tratan de controlar varios incendios forestales que se presentan en los cerros que rodean a Bogotá. Las conflagraciones han dejado desastrosas consecuencias ecológicas. Más de 40 hectáreas de bosque han quedado totalmente carbonizadas en el Cerro del Cable al oriente de Bogotá. Desde ayer a las 12 del día los organismos de socorro detectaron en el lugar 4 focos de incendio que, según el análisis de los bomberos, fueron provocados por personas que dejaron envases de vidrio en la zona. Unidades de la Defensa Civil, Ejército y Policía colaboran en este momento junto con los bomberos a sofocar las llamas. Con helicópteros del Ejército se bombardea constantemente con agua todo el cerro para evitar que el fuego se expanda. Según el último reporte de las autoridades, el riesgo que ayer corrían las antenas de transmisión de radio y televisión ubicadas en el cerro ya no corren peligro. Krypton, su noticiero. El gobierno del presidente Samper prepara una respuesta a las propuestas de paz del ELN y las FARC. Entre tanto, miembros del Mandato por la Paz se reunirán en las próximas horas con el jefe del Estado para proponerle la penalización a la desaparición forzada y la prohibición de utilizar niños en el conflicto armado. Desde los diálogos en México, Gobierno, Coordinadora Nacional Guerrillera, el ELN y las FARC habían tomado rumbos militares y objetivos distintos. Hoy parece que las coincidencias para un futuro proceso de paz son más claras. Mientras las FARC proponen en su último comunicado un proceso que concluya en la convocatoria a una asamblea constituyente, el ELN considera que un diálogo debe incluir a la sociedad civil, es decir, también una constituyente. Un despeje con cese de hostilidades, con constituyente y con sociedad civil. Lo que pasa es que de golpe el gobierno la puede marchitar. Ojalá tenga tino al hacer uso de la propuesta que antes no le gustaba. La anunciada respuesta del gobierno después de elecciones a las FARC solo terminó en tímidos pronunciamientos. La propuesta del presidente Samper de llevar una ley al Congreso para penalizar la desaparición forzada es una respuesta más bien al voto por la paz. Lo importante es que todos nos pongamos en el plano de la discusión política y de la salida pacífica al conflicto y no en el plano de que esto se resuelve por la vía de la fuerza. Esta semana, según José Noé Ríos, el presidente abrirá los caminos de reconciliación, al tiempo que se reunirá con la gente del Mandato por la Paz. Krypton, su noticiero. En las pasadas elecciones muchos fueron los ganadores, pero malos perdedores. Algunos, como dice el dicho, quedaron a deber. Antonio Galán Sarmiento fue candidato a la alcaldía de Bogotá. En las pasadas elecciones, Galán obtuvo la tercera votación en la capital. Con 62.000 votos se sintió más que satisfecho. Sin embargo, el golpe para él vino después. Tengo que pagar una multa de 26.800.000 pesos y teóricamente no voy a recibir reposición de votos, o sea, en el balance neto son como 42 millones de pesos que me toca evolucionar.
A los candidatos que hubieran obtenido el 5% de los votos según la ley se les pagaba 268 pesos por voto. Galán solo alcanzó el 4.89%. ¿Y usted en este momento tiene la plata para pagar eso? No, yo tengo en este momento comprometido el patrimonio de la familia. Y otros que están en la olla son los venezolanos, que ahora no podrán, según la ley de su país, besarse apasionadamente en parques y lugares públicos, y menos utilizar minifaldas, pantalonetas y pantalones elásticos ceñidos al cuerpo. Si la policía de parques y plazas encuentra parejas violando la norma, irán a prisión por 30 días. Las autoridades de tránsito dicen que el problema no es besarse, sino cuando lo hacen en forma que se sale de lo normal. Buenas tardes, comenzamos Mucho Deporte en pocas palabras. En las próximas horas se definiría el paso del Tren Valencia al fútbol mexicano. Aquí están los goles del Rentado Nacional. La goleada de la fecha se presentó en Medellín, Nacional 6 Pereira 1. Carlos Castro y Alexis García abrieron la cuenta. Rodas descontó de pena máxima, Juan Pablo Ángel se reencontró con la red de golpe de cabeza. Comas anotó el cuarto de penal, Carepa Gaviria dejando rivales en el camino hizo el quinto, y el juvenil Moreno cerró el marcador con disparo de Picabarra. En Santa Marta, cuarta victoria consecutiva de Unión sobre Envigado. Villar convirtió el 1-0, Otero de penal aumentó la cuenta y el argentino Marcelo Ibáñez con este remate hizo el definitivo 3-0. En Manizales, Caldas 2 Quindío 1, equipo que se fue en ventaja por intermedio de Posada. Alcíbar tras entrevero en el área empató el juego y Quisena de espectacular tiro libre dio cifras concretas al marcador. En Bogotá, el fantasma Ballesteros anotó para el Bucaramanga. Sin embargo, Wittigan igualó de penal y Angulo le dio el triunfo a Santa Fe, equipo al que no le pagan hace 5 meses. En Tuluá, Martínez convirtió para el local. Salazar no tiene inconvenientes para hacer el 2-0 ante la pasividad del Junior, onceno que descontó por Francisco Cassiani. En Barranquilla, Unicosta 1, América 1, Gutiérrez marcó para los Escarlatas. El cuadro de casa igualó por el Checho Angulo y deberá vencer a Millonarios en Bogotá para seguir en primera división. En los 12 pasos, Unicosta se impuso 7-6. En el Pascual Guerrero, Cali 2, Medellín 2, Yepes abrió el marcador. Palacios con violento remate igualó para el poderoso. Bonilla hizo el 2-1 tras gran jugada individual. Cuesta deja en el camino a la saga azucarera y coloca el 2-2. En los 12 pasos ganó el Cali 4-2. Krypton continúa presentando las novedades de Francia 98. En París estuvimos en la única tienda que en la actualidad vende los productos del último mundial de este milenio. El sitio para vender los productos del mundial no podía estar mejor ubicado. En el corazón de París. En los Campos Elíseos, muy cerca del Arco del Triunfo. Allí está el único lugar del mundo que en la actualidad tiene a disposición de los aficionados los productos oficiales de Francia 98. Estos accesorios son de todo tipo, desde los balones con el sello oficial del último mundial de este milenio, que cuestan unos 25.000 pesos colombianos, hasta el pájaro Futic, que ha sido elegido por los organizadores como la mascota del evento. Obviamente, también se puede encontrar en esta tienda todo tipo de camisetas relacionadas con la Copa Mundo del próximo año. Además, ya están disponibles para los aficionados las camisetas de la mayoría de las 21 selecciones clasificadas a Francia 98. Asimismo, en una pared del lugar tienen un espacio privilegiado los nombres de los países que han conseguido un cupo para este importante certamen. Todos estos productos se comenzarán a distribuir en el mundo a principios del 98. A las 4:10 de la tarde, con transmisión por la cadena 1, Tolima y Millonarios jugarán por el fútbol colombiano. Vamos a comerciales y en segundos espere. Jugadores de la selección Bolivia aceptarían dinero como incentivo para derrotar a Chile en la última jornada de las eliminatorias suramericanas a Francia 98. La última jornada de las eliminatorias suramericanas a Francia 98 se disputen en un mismo horario. Enseguida, los goles del mundo. Anotaciones bien fresquitas. En el balompié austral, Marcelo Espino marca el empate para el Colo-Colo ante Universidad de Chile en espectacular cobro de tiro libre. Y a la hora de celebrar, los hinchas no tienen ningún tipo de tapujos. Para la muestra, un botón. El paraguayo Carlos Girlana de media distancia anota el único tanto para el italiano que cayó ante La Serena. En la Liga Española, Compostela 3, Racing 1. Buena habilitación de tacón para Popó, quien marca para los locales. El descuento de Diego López con remate fuerte. El regalo de la fecha lo compartieron el defensa y el portero del Salamanca, que cayó 3-0 ante el Español y que es aprovechado por Bonet. Centro a la izquierda y Sneijder, controlando con el pecho, anota el segundo. El empate del Deportivo ante el Oviedo por intermedio de Madar con certero golpe de cabeza. Y cerramos con los dos mejores goles de la segunda división del balompié ibérico. El primero de Alberto para el Villarreal y Milanova del Lleida con remate desde más de 35 metros. Un golazo. A continuación, más información deportiva aquí en su noticiero Krypton. Faltan 2 semanas para la última fecha de las eliminatorias suramericanas a Francia 98, en la que se definirá el cuarto clasificado y ya comenzaron las polémicas.
Los jugadores de Bolivia anunciaron que están dispuestos a aceptar incentivos económicos para derrotar a Chile en Santiago y así darle una mayor opción a Perú, que solo tendría que vencer a Paraguay en Lima. Siempre el incentivo por ganar un partido, siempre no digo que es bueno o no, sino que es aceptable, ¿no? ¿Ustedes lo hubieran aceptado de quien venga el incentivo para ganar? Seguro. Los incentivos son comunes en el fútbol internacional, pero parece que son una tradición en el balompié boliviano. Siempre es bueno porque, aparte que vos tenés la obligación de ganar y si tenés un incentivo de por medio, pues mucho más. Además, ante Chile en Santiago, los jugadores bolivianos buscarán una victoria como homenaje a Ramiro Castillo, capitán de la selección y quien murió trágicamente hace algunas semanas. Este miércoles en Buenos Aires, River Plate y Atlético Nacional jugarán por las semifinales de la Supercopa Suramericana. Y hasta aquí mucho deporte, en pocas palabras. Azucena y Hernán tienen más noticias. Krypton del día. William, muchas gracias. Vamos ahora a la información internacional. Desde Nueva York se informa en la mañana de hoy que las autoridades judiciales norteamericanas han decidido aplazar hasta el mes de enero del próximo año el juicio al presunto narcotraficante colombiano Justo Pastor Perafán, actualmente detenido en los Estados Unidos. En Australia hay conmoción por la aparición de un tiburón que luego de haber atacado a varios bañistas sació su apetito con un indefenso león marino. En alerta se encuentran las autoridades de la ciudad de Perth, en Australia, ante la aparición de este tiburón blanco de más de 5 metros de largo. Por otra parte, esta mañana a su arribo a Chile, el abogado Raúl Martínez, observador internacional, liberado el sábado pasado en el corregimiento de Santa Ana, Oriente Antioqueño, afirmó la necesidad de seguir trabajando con la OEA y habló de su experiencia. Yo no les puedo perdonar esto que hicieron, digamos, o sea, el sufrimiento que le causaron a mi familia es algo que yo no se los puedo perdonar. En Krypton le ayudamos a cuidar su salud. La emergencia en el botadero de Doña Juana en Bogotá no ha pasado. Ahora se presenta una virosis en los niños y en los centros asistenciales no se da abasto para atenderlos. Después de la avalancha que se presentó en el botadero de Doña Juana, en Bogotá se ha incrementado alarmantemente una extraña virosis que viene afectando a los niños de 1 a 5 años de edad. Los síntomas que se presentaron en los niños fueron mucho más agudos de lo común que se presenta en la infección respiratoria. La fiebre, el dolor de garganta, el malestar general, en algunos acompañados por cefalea, por decaimiento, pérdida del apetito y una tos. Este nuevo virus lo ha producido el Staphylococcus haemophilus, germen que ocasiona neumopatías e incluso la peligrosa meningitis. Por esto se recomienda acudir al médico cuando se presentan los primeros síntomas. Esos son unos olores tremendos y que nos ayudaran un poquito más porque los camis no dan abasto y de todas maneras uno... Krypton, su noticiero. Y después de comerciales espere a Shirley Alexandra Díaz Granados, señorita Meta 1997. Todo aquí en su noticiero, Krypton. Presentará a los llaneros en el Reinado Nacional de la Belleza. Ella se llama Shirley Alexandra Díaz Granados. Con ella hablamos de todo. Nos mostró su hermosa ciudad y aquí usted podrá conocerla muy de cerca para que vaya haciendo sus propios pronósticos. El folclore, la música llanera que es divina, la Sierra de la Macarena, que hay muchos lugares turísticos que son espectaculares y quiero que todo Colombia conozca el llano. Estudié en 8º semestre de Administración de Empresas en la Universidad de La Salle. Un saludo muy especial para su noticiero Krypton de Shirley Parra Lara, señorita Meta 1997-1998. Les mando un beso. Chao. La armonía y la belleza se dieron cita ayer en Bogotá en uno de los encuentros más grandes de porristas de los colegios más importantes de la ciudad. En una reñida competencia, las hermosas Cheers demostraron por qué son tan importantes cuando de apoyar a sus equipos se trata.
3 importantes ferias se presentan esta semana en Bogotá. Además les presentaremos un grupo caleño que canta currulao. Sí, esto y mucho más en nuestra sección Aquí Entre Notas, donde siempre descubrimos algo nuevo en el mundo de la farándula. La próxima semana se estrena en Colombia la película Tesis. Exitosa pues entrelaza de una manera magistral el suspenso y la intriga para conocer más de cerca esa real violencia que continuamente nos ofrecen los medios de comunicación. Te vas a despertar y muy pronto llega a Colombia Tony Camo, el rey del hipnotismo en el mundo. Un hombre que, según dicen, ha curado a más de 1.500 personas en todo el mundo. ¿Estás dispuesta a hipnotizar muy rápido? Sí. A dormir. Así, profundamente. 1, 2, 3. Mira, han pasado, por ejemplo, que he estado hipnotizando y se ha escuchado lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, en el teatro, en una función, y lo han escuchado gente fuera, en el exterior, se ha quedado gente dormida en la calle. Y en pocas horas es el lanzamiento oficial de Canal Capital por el número 2 de sus televisores. Éxitos a ellos. Y esta agrupación hace un muy buen currulao. Son de Cali, Los Brujos Banda Show. Con la mano en la cadera, caderona, vení, vení, caderona de mi vida, caderona, vení, vení, ay, muévete con sabrosura, caderona, vení. Y hasta aquí las noticias más importantes de hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Buenas tardes.